No, no es convenio, es un pacto secreto. Ahí está, y no lo digo yo, porque luego dice, son teorías de conspiración. Lo dicen los ignorantes que no leen, que no están atentos, ¿no? O que les conviene que México entregue su petróleo, ¿no? Judicial Watch, nada más, el Observatorio Judicial de Estados Unidos, ve la reunión del ASPAN, donde Fox firma precisamente la entrega del petróleo. Pero es una entrega paulatina, es decir, esto no se da. Saben que México es un país nacionalista, orgulloso, con un pasado glorioso, pues lo tienen que hacer paulatinamente. Y esto empieza, Tratado de Libre Comercio, con Salinas, entrega de la banca por Zedillo, que no se nos pierde esta parte, entrega de la banca por Zedillo. Ahí viene, si el mundo se mueve con finanzas, estamos entregando la banca, pues digo, ¿de qué nos preocupa? ¿Por qué México está en crisis? Pero aquí también es un grave error de juicio creer que México está en crisis por la crisis de Estados Unidos. México está en crisis desde el modelo neoliberal, y lo dice el mismo de la Madrid Hurtado que inicia el modelo. Es decir, México está en crisis de hace 30 años. En diciembre de 1982, México parecía hallarse en uno de los peores momentos de su historia. Las cosas no se pusieron más cardíacas porque los tiempos de López Portillo estaban a punto de concluir. Todo el mundo esperaba el nuevo sexenio. Las cosas tendrían que mejorar a partir del 1 de diciembre. El flamante presidente Miguel de la Madrid descabezó toda ilusión y dramatizó. Vivimos una situación de emergencia. No permitiré que la nación se nos deshaga entre las manos. Explicó entonces que la crisis no era transitoria, sino estructural. El sistema ya se había agotado y debía reformarse radicalmente. Pero su propuesta de cambio salvador era el capitalismo salvaje, el neoliberalismo que promovían Estados Unidos e Inglaterra. Por las razones que fuesen, no había dinero. El Fondo Monetario Internacional entró al rescate de nuevo con un crédito, pero impuso condiciones draconianas. Para empezar, una devaluación de 70 a 150 pesos por dólar, aumentos despiadados de los precios, cese de miles de trabajadores y salarios congelados para los que conservaron la chamba. La cabeza de esa nueva casta, el joven secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, entre ellos se hallaba, muy combativo, Joaquín Hernández Galicia, líder de los petroleros conocido como la Quina. Otros descontentos fueron Cuauhtémoc Cárdenas, gobernador de Michoacán, y Porfirio Muñoz Ledo, representante en la ONU. Ellos eran una oposición real y fuerte a la familia feliz, a diferencia de la izquierda, que nomás no la hacía, a pesar de que en todo momento Miguel de la Madrid aseguraba que hacía lo correcto. La economía no crecía, la devaluación aumentaba y una despiadada pobreza avanzaba con las correspondientes protestas sociales, por lo que en el 1 de mayo alguien tiró una bomba molotov al balcón presidencial. La Madrid contuvo un poco la ferocidad gringa con la participación en el grupo Contadora, que apoyaba a la revolución nicaragüense. Pero Estados Unidos desplegó su poder cuando los narcotraficantes, que crecían sin control, asesinaron a Enrique Camarena, un agente de la DEA. Para entonces, la delincuencia, el subempleo y la drogadicción aumentaban alarmantemente, y Estados Unidos pintaba a México como un desorden ingobernable. Para colmo, el afamado columnista Manuel Buendía fue ejecutado, quizá para desalentar la libertad de expresión que se ejercitaba cada vez más a pesar de los intentos gubernamentales por no perder el control de los medios. Así llegó la sucesión presidencial. De la Madrid había elegido a Carlos Salinas de Gortari y quiso taparlo con otros 8 distinguidos priistas como precandidatos. Pero nadie se tragó el cuento, en especial Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, quienes formaron una corriente democrática hasta que fueron expulsados del partido oficial y formaron entonces el Frente Democrático Nacional, compuesto por el viejo PARM, el PPS, el PST, el PSD y al final el PMT de Berto Castillo, quien cedió su candidatura a Cárdenas. El PAN postuló al empresario Manuel Cloutier, pero el PRI estaba seguro de ganar por las buenas. También fue un escándalo el crack de la bolsa de valores después de una fiebre especulativa en la que mucha gente cayó y más tarde perdió todo lo que tenía. Además de las compras masivas de dólares, hicieron que el peso se devaluara en otro 30%. En las campañas presidenciales, el gobierno advirtió demasiado tarde que la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas se robustecía. Los priistas estaban tan seguros de su aplanadora que subestimaron por completo el descontento de la población y la unión de las izquierdas en el Frente Democrático Nacional.
Se inició una guerra sucia contra el FDN, pero ya no sirvió. Así es que la familia feliz mejor afinó los mecanismos del fraude electoral. Pero el 6 de julio de 1988, la votación resultó tan abundante para Cárdenas que Gobernación prefirió arguir que el sistema se había caído para poder arreglar el triunfo de Salinas. Nadie se tragó ese cuento mayúsculo y el final del sexenio fue cardíaco. Pero al final, el estado de ánimo del país era... El tratado es importante para México, como lo es para Estados Unidos y Canadá, para que la región recobre la competitividad que ha perdido frente a Europa o los países del Pacífico asiático. Entonces, ¿qué sucede? Entra el Tratado de Libre Comercio, nos prometieron que íbamos a irnos al primer mundo, es el modelo el que nos sirve. Si nosotros cambiásemos el modelo, bueno, para México no sirve, para Estados Unidos y Gran Bretaña es una maravilla. Ahí nos ha beneficiado, a nosotros no. No, porque es una estupidez hacer un Tratado de Libre Comercio entre un país postindustrial con un país postagrícola, así de fácil, industrializado. Pues ¿cómo? Lo hace pedazos a ver. Y es peor hacer un tratado de libre comercio con un país que tiene un Producto Interno Bruto 20 veces superior al mío. Bueno, entraron al TLC, segundo paso. Luego se desmantela la banca y viene otro, porque hay una concatenación. La entrega del poder al PAN, de parte de Cedillo, viene el ASPAN, el famoso ASPAN, que es el Tratado de Seguridad y Prosperidad para América. Tratados secretos, en secreto, que si no lo sabe ni el Congreso. Lo firma y luego viene, y ahí viene ya la operatividad del petróleo. Ya se veía, yo incluso porque no es nada novedoso, el Comando Norte y la captura del Golfo de México. Estados Unidos no lo va a dejar porque es su bajo vientre de seguridad nacional. Y luego viene Iniciativa México. Y cuando va Beltrones a visitar a Bob Gates, que es el secretario del Pentágono, a Washington, le dice Bob Gates, si ustedes en México aceptan la Iniciativa Mérida, México será incorporado al Comando.